Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a entrar a un nuevo capítulo que es el principio de inducción matemática. Para ello, para empezar la clase, haremos algunas referencias importantes acerca del tema y luego pasaremos a ver algunos ejercicios de demostración y el uso, obviamente, de la inducción matemática dentro del campo de la ingeniería. Lo que podemos hablar en la inducción matemática en términos de historia es lo siguiente. El primer uso conocido de la inducción matemática lo hizo el sacerdote italiano Francesco Mauralico en el año 1494 a 1575, en su publicación Libro de Aritmética, que fue publicado en el año 1575, en el cual usó la técnica para probar que la suma de los n primeros números enteros impares es igual a n al cuadrado. Luego, en el siglo XVII, tanto Fermat como Pascal utilizaron también esta técnica. Ahora, la primera formulación explícita sobre el principio de inducción matemática fue establecido por el físico y matemático Pascal en su obra Tratado del Triángulo Aritmético en el año 1665. Fue recién en el año 1883 que Augusto de Morgan, uno de los padres de la lógica, desde toda la materia que hemos estado llevando hasta el momento, fue uno de los primeros en describir el proceso de manera cuidadosa, detallada y sistemática, y fue aquel que lo nombró como inducción matemática. Ahora, ¿qué es la inducción desde el punto de vista de la lógica y de la matemática? La inducción es un razonamiento que permite demostrar una infinidad de proposiciones o una proposición que depende de un parámetro n que toma una infinidad de valores, usualmente en el conjunto de los números enteros naturales, es decir, en el conjunto de los números positivos, que preferentemente sean los números naturales, también conocidos como los enteros naturales o los enteros positivos. Vamos a dar una pequeña definición sobre lo que estamos hablando en esta clase. Existe una serie de definiciones para explicar el principio de inducción completa, pero entre las principales vamos a mencionar la siguiente. Una definición muy interesante es aquella que dice que es un método que se utiliza para demostrar propiedades, fórmulas, validarlas y probar que son verdaderas. Otra definición también muy importante y que es interesante mencionarla es la siguiente. Es un método de demostración que se utiliza cuando se trata de establecer la veracidad de una lista infinita de proposiciones, tal como por ejemplo verificar que todo entero positivo satisface a una cierta fórmula. Una vez que ya tenemos una idea aproximada de lo que es el principio de inducción completa, podemos pasar a ver los pasos que me van a permitir demostrar la veracidad de una fórmula por el método en cuestión que estamos analizando. Entonces veamos pasos para demostrar una fórmula por el método de inducción completa. Para poder demostrar un determinado razonamiento, teorema o fórmula matemática mediante este método, se deberán seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Se procede a reemplazar la variable n por el valor de la unidad con el objetivo de comprobar si el razonamiento es válido. Esto quiere decir que lo primero que vamos a hacer en cualquier ejercicio de inducción matemática es reemplazar en las fórmulas que vamos a comprobar su veracidad el valor de 1, y esto porque el 1 es el primer número natural positivo, ¿no? O el primer número entero natural positivo, y en base a él vamos a verificar si al reemplazar la variable n por el 1, ambas ecuaciones me arrojan el mismo resultado. El siguiente paso es, se procede a continuación a reemplazar el valor de la variable n por otra variable k,
denominada hipótesis, con el fin de generalizar el razonamiento. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros, al comprobar de que con el uno hay una igualdad entre ambas fórmulas que estamos analizando, entonces podemos decir de que con el valor de 2, con el valor de 3, con el valor de 4 y así sucesivamente, va a ser verdad. Y entonces, para generalizar esa situación, vamos a cambiar la variable n por la variable k. El último paso es proceder a reemplazar la variable n por la variable k más 1, denominada tesis, con el objetivo de demostrar la veracidad del razonamiento. Ok, ocurre de que cuando nosotros tenemos un valor de 1 y luego reemplazamos el valor de 2 y luego el valor de 3 y así respectivamente, vean de que ese reemplazamiento siempre se está reemplazando el siguiente valor. El K más 1 representa el siguiente valor al cual vamos a reemplazar las ecuaciones para verificar su veracidad. O sea, K más 1 significa que el siguiente valor de 1 es 2 y el siguiente valor de 2 es 3. Entonces va aumentando de 1 en 1. Por eso nosotros en matemática generalizamos esa expresión con K más 1. Y entonces P de K más 1 tiene que ser verdad, por lo tanto N yo la puedo cambiar por K más 1 y eso me va a permitir demostrar la veracidad del razonamiento. O sea, en pocas palabras, esto me está diciendo, si con un determinado valor es verdad, con el siguiente también tiene que ser verdad. Y este K más 1 significa el siguiente valor, ¿no? Entonces, si con K es verdad, con K más 1, es decir, con el siguiente valor, también tiene que ser verdad. Y entonces acá podemos pasar a ver ya algunos ejercicios en la que vamos a ver las demostraciones desde el punto de vista matemático. Entonces acá yo voy a exponer en primera instancia algunos ejercicios que correspondan al principio de inducción matemática algebraica. Ocurre de que la inducción matemática no solamente demuestra ejercicios de álgebra, también demuestra ejercicios exponenciales, ejercicios divisibles, ejercicios de inecuaciones, ejercicios logarítmicos. En sí, la inducción matemática es un método totalmente abierto a cuanto a la demostración de cualquier fórmula matemática. Nosotros nos vamos a abocar solamente a tres tipos de inducción matemática: los algebraicos, llamados así porque vamos a aplicar propiedades algebraicas para la demostración, tales como factorizaciones, mínimo como múltiplo, propiedades radicales, propiedades de los eh, exponentes, ¿no es cierto?, etcétera. Por eso, inducción algebraica, porque vamos a recurrir al álgebra para poder efectuar la demostración. Después está la inducción exponencial, donde ahí también vamos a recurrir a algunas propiedades algebraicas, principalmente las propiedades exponenciales. Y también está la inducción matemática de divisibilidad, donde ahí también vamos a aplicar algunas ciertas propiedades para poder efectuar la demostración. Sobre esos tres vamos a basar nuestro avance en este capítulo. Empecemos entonces con lo que corresponde a la inducción matemática algebraica. La pregunta 1 es la siguiente: demostrar por el principio de inducción completa que para todo natural que pertenece a los números naturales, 3 más 5 más 7 más 2n más 1 es igual a n por n más 2. Es decir, lo que me está pidiendo acá el ejercicio es que yo demuestre que para todo n, no, n pertenece a los números naturales, yo vea si esta fórmula es equivalente a esta fórmula. Por lo tanto, para verificar la veracidad o la falsedad de esta igualdad, el paso 1 es cambiar la variable n por la unidad. Tenemos que comprobar de que el valor de peso 1 es verdad. ¿Qué significa eso?
que si yo aquí reemplazo uno y aquí reemplazo uno y aquí reemplazo uno y me da igual, entonces al reemplazar el uno me dio igual a la izquierda, igual a la derecha, y entonces eso demuestra de que es verdad. Si yo reemplazo el uno y no me sale igual, entonces el razonamiento termina ahí. No podemos continuar la demostración del ejercicio. Así que reemplazando la n por el uno donde corresponda, vemos de que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, al sustituir el uno me está dando el valor de 3, ¿no? Ya que 2 por uno es 2, más uno es 3, y aquí uno más 2 es 3, y 3 por uno es 3. Por lo tanto, como hay una igualdad en ambas ecuaciones, cuando yo reemplazo el uno, decimos que el paso uno es verdadero, y eso me da lugar a que yo vaya al segundo paso. Y el segundo paso es la hipótesis inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a generalizar, ¿no? Para cualquier valor de n, voy a reemplazar acá, asumiendo de que eso me va a dar una igualdad. Y entonces agarramos y decimos de que la n la vamos a cambiar por k. Entonces va a quedar p sub k es igual a 3 más 5 más 7. Estos puntos que ustedes ven acá significa que esto va a continuar, ¿no? 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15, etcétera. Y aquí ya generalizamos. Vea de que la variable n está siendo cambiada por la variable k. O sea, en vez de 2n más 1 va a quedar 2k más 1. Y en vez de n por n más 2 va a quedar k por k más 2. Luego viene el tercer paso, que es la tesis. En la tesis lo que vamos a hacer es copiar todo este lado del anterior paso, como pueden ver acá, y a eso le vamos a sumar el siguiente valor. O sea, el siguiente valor de 2k más 1 es 2k más 1 más 1. ¿Por qué? Porque estamos cambiando n por k más 1. Entonces, este 2 es este 2. Esta n la estoy cambiando por k más 1. Este más 1 se mantiene. Y esto es igual a n que vale k más 1 por n que vale k más 1, pero k más 1 con s más 2 me da k más 3. Entonces, en cualquier ejercicio algebraico, los primeros tres pasos son reemplazar. Reemplazo el 1, reemplazo la variable n por la variable k, reemplazo la variable n por la variable k más 1, y entonces aquí comienza la demostración. Aquí yo he tratado de hacerlos con colores para que ustedes puedan hacer el seguimiento de qué datos me interesan para demostrar el ejercicio. Entonces acá ocurre lo siguiente. Este resultado del segundo paso, sumado con este resultado del tercer paso, tiene que darme igual a este resultado. Si yo compruebo de que la suma de esto con esto me sale esto, el problema es verdadero. O sea, podemos decir que esta fórmula es equivalente a esta fórmula. Entonces, k por k más 2, más, aquí hacemos operaciones, 2 por k es 2k, 2 por 1, 2, más 1, 3. Esa suma tiene que darme igual a k más 1 por k más 3. Haciendo operaciones, k por k es k al cuadrado, k por 2 es 2k, más 2k más 3, y este lado lo vamos a copiar, porque la idea es ver si son iguales. Reduciendo términos semejantes, k al cuadrado más 2k más 2k más 3 es k al cuadrado más 4k más 3, y aquí indudablemente vamos a aplicar los casos de factorización, de preferencia el caso 1, caso 4, caso 6, caso 7. Estos son los más utilizados acá. Y los productos notables, cocientes notables, propiedades algebraicas, mínimo como múltiplo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a aplicar el caso 6, en la que vamos a abrir dos paréntesis, ponemos K en ambos paréntesis, el signo más en el primero, en el siguiente más por más es más, y no encontramos los números, en la cual siempre nos enseñaban en colegio lo siguiente, ¿no? Dos números que sumados me den 4 y multiplicados me den 3.
Indudablemente el 1 y el 3, porque 1 más 3 es 4 y 1 por 3 es 3. Lo importante, hemos podido comprobar de que el resultado de la suma de esto con esto es esto. Y por lo tanto podemos decir, podemos afirmar que este razonamiento es una verdad. O sea, ¿qué es lo que acabamos de descubrir, por así decir, de que esta fórmula es igualita a esta fórmula? En cuanto a un segundo ejercicio a exponer, tenemos acá un problema número 2. Quiero exponer unos cuantos problemas algebraicos en esta primera sección de la clase para mostrar que esto es mecánico. Obviamente es mecánico hasta el paso 1, hasta el paso 2 y hasta el paso 3. A partir de la demostración ya no es mecánico. Aquí ya va a depender de los conocimientos que ustedes tengan en cuanto a álgebra, mínimo común, casos de factorización, propiedades algebraicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a la parte común, o sea, a la parte que vamos a hacer en cualquier ejercicio. La idea es demostrar por el método de inducción matemática si esta fórmula es igual a esta fórmula. Claro, esta fórmula nace de una sucesión. Esto se llama una sucesión matemática. Quiere decir que estos valores yo lo puedo calcular reemplazando aquí. Por ejemplo, miren, si yo reemplazo el 1, 4 por 1, 4 menos 3, 1. Si yo reemplazo el 2, 4 por 2, 8, menos 3, 5. Si yo reemplazo el 3, 4 por 3, 12, menos 3, 9. Entonces, esta fórmula me genera esta sucesión. Esta hace lo mismo. O sea que quiero que me entiendan de que aquí la idea es que esta expresión me genera esta sucesión. Y si yo le sigo dando valores, voy a poder encontrar más elementos. Esta me va a hacer lo mismo. Entonces, la idea es comprobar si son equivalentes. Entonces, reemplazo el 1, en vez de n, reemplazamos el 1, hacemos operaciones aritméticas, aquí me va a quedar 4 menos 3, que es 1, y aquí me va a quedar 2 menos 1, 1, por 1, 1. Entonces, al reemplazar el 1, me salió un resultado idéntico a la izquierda, idéntico a la derecha, entonces el valor de peso 1 es verdad, lo que significa que puedo continuar mi demostración. El siguiente paso es la hipótesis inductiva, es decir, vamos a generalizar n con cualquier valor. Para eso vamos a cambiar la n por la variable k. Simplemente lo que deben hacer es copiar todo el ejercicio cambiando la variable n por la variable k. Luego viene la tesis, y en la tesis lo que vamos a hacer es copiar todo esto del paso anterior, todo esto lo copiamos y le sumamos el siguiente. ¿Cómo calculamos el siguiente de este valor? Reemplazando la n por k más 1. Entonces vean de que aquí en vez de n estoy poniendo k más 1, lo demás lo estoy copiando, lo mismo acá. En vez de n estoy poniendo k más 1 y aquí 2, ¿no es cierto? Por k más 1 menos 1. Claro que aquí ya hice operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí 2 por k más 1 me da 2k más 2, pero 2k más 2 menos 1 me da 2k más 1. Entonces ahora, bueno, aquí ya no está en colores, pero la idea es, este señor sumado con este señor de acá, vamos a colocarlo en otro color, la suma de este con este tiene que darme este. Entonces, todo el tiempo voy a buscar eso. Ahora, la idea es no forzarlo. Estamos verificando si son o no son iguales. Si no les coincide, es porque no son iguales y entonces no es equivalente. No hay que pensar de que tiene que darnos igual sí o sí. La idea es ver, verificar, ¿será que es esto igual a esto? Y no forzarlo, o sea, no sacarlo obligatoriamente, porque a veces se pregunta un ejercicio que no es igual y el alumno está buscando cómo hacerlo igual y no es la idea es verificar. Ahora, obviamente, si aquí está la palabra demostrar, la palabra demostrar significa pues que aquí tiene que darme igual.
porque yo estoy haciendo una demostración. O sea, ya sabemos de que esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque dice demostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a demostrar el proceso matemático. Ahora, si aquí dice verificar, ahí ya tenemos que ver si nos iguala o no nos iguala. Pero en este caso, al estar la palabra demostrar, sí o sí tiene que dar los igualitos. Entonces sumo esto con esto para ver que me dé esto. Vamos a ver. K por 2K es 2K cuadrado, K por 1 es K, 4 por K es 4K, 4 por 1 4, 4 menos 3 más 1. Y copio mi lado derecho. Vea de que aquí tengo 2K al cuadrado menos K más 4K, eso me da más 3K más 1. Y copio mi lado derecho, que es K más 1 por 2K más 1. Y aquí vamos a aplicar el caso 7. Si usted no se acuerda, si no se acuerda del caso 7, no hay problema. Puede multiplicar estos dos, o sea, puede trabajar acá o puede trabajar acá. Supongamos que usted no se acuerda de factorizar. Usted viene acá y dice, este por este por este por este y este por este, y tiene que darle lo mismo. La idea como ingenieros es justamente ingeniárnosla para que sea visible que son iguales. Pero aquí aplicamos el caso 7, abrimos dos paréntesis, pusimos la K, ¿no es cierto? En una de ellas pusimos el valor de 2, porque 2K por K es 2K al cuadrado, y efectuando operaciones matemáticas, efectivamente llegamos a demostrar de que esta expresión es lo mismo que esta expresión. Por lo tanto, el valor es verdad. O sea, quedó demostrado que efectivamente esta fórmula es igual a esta fórmula. En un problema número 3, seguimos en los algebraicos. eh, ¿Qué pasa si nos colocan con numerador y denominador? Absolutamente nada. No hay problema si nos colocan con numerador o con denominador. Eso es lo de menos. Para nosotros lo que nos interesa es efectuar la demostración, ¿no? Encontrar la demostración del ejercicio. Entonces acá dice demostrar por el principio de inducción completa o matemática que para todo n que pertenece a los naturales, 2 más 5 más 8, etcétera, eh, en la que esta es la fórmula que genera esta sucesión. Entonces, 2 más 5 más 8 más 3n menos 1 es igual a n por 3n más 1 sobre 2. Vuelvo a recalcar de que aquí estamos demostrando de que con esta fórmula tenemos esto, pero que con esta también tenemos esto. O sea que puedo ocupar las dos. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar por qué dijeron de que esto es igual a esto. Entonces, el paso 1 es reemplazar donde hay n, reemplazamos el 1 y verificamos de que los resultados sean iguales. Si yo aquí coloco 1, me va a quedar 3 por 1, 3, menos 1, 2. Si aquí coloco 1, me va a quedar 3 por 1, 3, más 1, 4, 4 por 1, 4, y 4 entre 2 es 2. Vean de que los resultados son iguales. Si los resultados son iguales, proseguimos a efectuar la demostración. Entonces, el valor de P de 1 es verdadero. El siguiente paso es la hipótesis inductiva, que es generalizar la n con cualquier valor, y para eso a la n la reemplazamos con k. O sea, reemplazar con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 demoraría mucho, ¿no? Imagínense reemplazar todos los números, nunca terminaríamos. Entonces se generaliza, ¿no? Se plantea una hipótesis, y esa hipótesis simplemente es cambiar la n por la k. Entonces, P sub K es igual a 2 más 5 más 8 más 3K menos 1, y eso es igual a K por 3K más 1 dividido entre 2. Y luego hacemos la tesis, que es el tercer paso, que es reemplazar esta n por K más 1. ¿Qué es K más 1? El siguiente término a este de acá. O sea, el siguiente término de este sería que yo venga y copie todo esto, que es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Vean de que todo el tiempo es lo mismo. Lo que cambia es aquí, ¿no? Aquí es donde cambia, y aquí ya son diferentes operaciones. Pero en todos los ejercicios, hasta el paso 3 son iguales. O sea, reemplazo la n por el 1, sustituyo la n por la k y encuentro el siguiente valor con el k más 1. Entonces, copio todo esto y digo 3 por n, pero n vale k más 1 menos 1, eso es igual a
n, pero n es k más 1, y aquí sería 3 por k más 1 sería 3k más 4, todo dividido entre 2. Así que esto, sumado con esto, debe darme esto, que es lo que planteo aquí. Sabemos que nos va a dar igual, repito, porque está la palabra demostrar. Entonces, tal vez se estén preguntando, ¿y si ya sabemos que es igual, para qué lo hacemos? Justamente porque nos están pidiendo la demostración. Es como si me dijeran, ya sabemos que esto es igual a esto. Lo que queremos ver es la demostración, cómo se demuestra. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, para eso, pues, sacamos el mínimo como múltiplo, que es 2, copiamos k por 3k más 1 y este 2 multiplica en forma cruzada, 2 por 3k más 2, que es lo que ustedes ven acá, y este lo vamos copiando. Vean de que este lado lo voy copiando porque la idea es que este sea igualito a este. Entonces aquí va a quedar k por 3k, 3k al cuadrado, k por 1 es k, 2 por 3k, 6k, 2 por 2, 4. Reduciendo términos semejantes, me va a quedar 3k al cuadrado más k más 6k, 7k más 4, obviamente dividido entre 2. Aplicando el caso 7 y factorizando la expresión, esta expresión factorizada es lo mismo que k más 1 por 3k más 4 dividido entre 2, y ahí conseguimos mostrar que los resultados son iguales. Por lo tanto, es una verdad. O sea que este razonamiento es una veracidad. Podemos plantear acá un problema número 4, ¿no es cierto? Y en el problema número 4 nos dicen que demostremos que la sucesión 1 más 4 más 7 más, etcétera, hasta 3n menos 2 es igual a n por 3n menos 1 dividido entre 2. Reemplazamos el valor de n por el valor de 1 aquí y 1 acá, y vean, me sale la misma respuesta, ¿no es cierto? Y eso significa de que debemos continuar nuestra demostración. Nuestro siguiente paso es plantear la hipótesis inductiva. Generalizamos la n sustituyéndola por la variable k. Entonces decimos p sub k es igual a 1 más 4 más 7 más 3k menos 2 igual a k por 3k menos 1 sobre 2. Vean que simplemente la n la estoy cambiando por k. Y el tercer paso, que es la tesis, ¿no es cierto? Es simplemente copiar todo esto del segundo paso y sumarle el siguiente. ¿Cómo calculo el siguiente? Reemplazando la n por k más 1. Entonces aquí va a quedar 3 por k más 1 menos 2, y eso va a quedar aquí, 3 por k más 1 menos 2. N es k más 1, y aquí 3 por k más 1 menos 1, me va a quedar 3k más 2 dividido entre 2. Así que este valor sumado con este valor que ustedes ven acá en estos momentos, tiene que darme este valor. ¿No? Esa es la idea. Así que agarramos el término 3 por 3k menos 1 sobre 2 y lo sumamos con el término 3, a ver, 3 por k, 3k, 3 por 1, 3, menos 2, 1. Y lo igualamos a este de acá, k más 1 por 3k más 2 dividido entre 2. Nos tiene que dar igual. O sea, no hay que sorprenderse porque nos dio igual. Porque, repito, dice la palabra demostrar. Si yo borro la palabra demostrar y digo verificar, ahí no sabemos si sale igual o no. Tenemos que verificar si sale igual. En este caso, como dice demostrar, ya sabemos que va a ser igual. Ahora, mostremos cómo sale igual. Sacamos el mínimo es 2, copiamos k por 3k menos 1, y este 2 multiplica acá a este 3k más 1, y esto lo vamos copiando porque es nuestra referencia con respecto al otro. Aquí 3k por k es 3k al cuadrado, k por menos 1 es menos k, 2 por 3k es 6k, y 2 por 1 es 2. Y entonces aquí reducimos términos semejantes, me va a quedar 3k al cuadrado, 6k menos k es 5k más 2, dividido entre 2, igual a k más 1 por 3k más 2 dividido entre 2. Si yo factorizo esto, me va a dar k más 1 por 3k más 2. Si no te acordás de factorizar, entonces te venís acá y decís, este multiplicado por este.
Este multiplicado por este por este por este, y tiene que darte lo mismo. Podés trabajar en ambos lados, no hay problema. Lo importante es que ya hemos demostrado que efectivamente son iguales y entonces el razonamiento había sido verdadero. Podemos poner uno más de este tipo, del tipo algebraico, para luego pasar a el exponencial. Bueno, dice la pregunta, demuestre por el principio de inducción completa de que la siguiente sucesión, 1 más 3 más 6, hasta n por n más 1 sobre 2, es lo mismo que n por n más 1 por n más 2 dividido entre 6. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, cambiamos la n por el 1, que me va a quedar 1 por 1 más 1 sobre 2 igual a 1 por 1 más 1 por 1 más 2 sobre 6. Bueno, aquí me va a quedar haciendo operaciones, 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, entre 2, 1, 2 más 1, 3, 1 más 1, 2, 3 por 2, 6, por 1, 6, entre 6, 1. Hay una igualdad. Me han salido resultados iguales. Entonces el valor de P1 es verdadero. Vamos a generalizar con la hipótesis inductiva. Vamos a generalizar la n con la variable k. Entonces 1 más 3 más 6 hasta, vean de que la n ha sido reemplazado por k, lo mismo acá. Se me ha quedado k por k más 1 sobre 2 es igual a k por k más 1 por k más 2 sobre 6. Viene en la tesis, y en la tesis lo que hacemos es copiar lo calculado en la hipótesis y sumarle el siguiente. ¿Cómo calculo el siguiente? Reemplazando la n por k más 1. En vez de n, voy a colocar k más 1. En vez de n, k más 1 más 1, k más 2, dividido entre 2, y aquí va a quedar, en vez de n, k más 1, n más 1 sería k más 1 más 1, k más 2, y aquí sería k más 1 más 2, k más 3, entre c. Entonces, esto sumado con esto debe darme esto, que es lo que ustedes ven acá. Esto, este término, sumado con este término, tiene que darme este término. Bien, vamos a ver. Mínimo como múltiplo, 6. Copiamos k por k más 1 por k más 2, más 6 entre 2 de a 3, y ese 3 multiplica k más 1 por k más 2. Y mantenemos nuestro lado derecho. De aquí, fíjense, yo puedo factorizar, ¿no? Vea que se repite k más 1, se repite k más 2. Si yo factorizo k más 1 y factorizo k más 2, ¿qué me queda? K más 3 sobre 6. Y es justo lo que yo estaba buscando. Me ha salido el mismo resultado, y entonces de esa manera hemos efectuado la demostración por la inducción matemática de ejercicios algebraicos. Repito que se llaman algebraicos porque durante la demostración tuve que aplicar casos de factorización, de repente algunas propiedades de álgebra. Entonces, como estamos aplicando álgebra, es por eso de que es una inducción matemática algebraica. Bien, con esto vamos a dar por finalizado nuestra primera sección de la clase, pero en nuestra segunda sección vamos a ver lo que corresponde a la inducción matemática exponencial, que es lo que vamos a pasar a continuación a observar en la clase. Por en cuanto, esperando de que esto sea entendido, con esto hemos terminado nuestro primer periodo de clase.